Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este hermoso jueves sacerdotal. Celebramos la misa de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pedimos por el eterno descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, por Manamor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas. Pedimos por las intenciones de cada uno de ustedes, por nuestros enfermitos, por aquellas personas que están en el lecho del dolor, que tienen alguna enfermedad, que en el Señor tengan esa paz, esa esperanza. Pedimos por todos ellos. Para celebrar el lamento del sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote. Concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación de este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras. Pues anda diciendo que Jeroboam morirá a espada e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle, tus hijos e hijas morirán a espada, tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino.
La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está en tu lado, siempre con su Dios ha reconocido consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha recomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: ¿se te perdonan tus pecados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos en nuestro camino espiritual, meditando la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a ayudar, hermanos, a profundizar en nuestra vida cristiana. Y hoy quiero hablar un poco acerca de lo que nosotros conocemos o se nos ha enseñado como la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? A veces nosotros confundimos un poco, o tal vez no tenemos tan claro lo que es la voluntad de Dios y lo que son también nuestras decisiones. A veces se oye decir, cuando una persona se enferma y dice la gente, pues es la voluntad de Dios y hay que conformarnos con la voluntad de Dios. Y yo me preguntaría, ¿será que la voluntad de Dios quiere verte enfermo? ¿Será que la voluntad de Dios quiere verte sufrir? Vamos a distinguir en estas dos. En cuanto a una enfermedad, a veces la misma persona es la causante de sus dolores, de sus tristezas y en este caso de la enfermedad. Por ejemplo, está lloviendo. Sabemos de que muy probablemente la lluvia te va a enfermar, pero tú te mojas. Y pudiendo evitar el mojarte con la lluvia, tú lo haces. E inevitablemente, muy probablemente te vas a enfermar, te va a dar gripa, te va a dar fiebre y te vas a sentir mal. Y alguien puede decir, pues es la voluntad de Dios. Y podría decir yo, ¿será que la voluntad de Dios te mandó a mojarte? ¿O tú con tu decisión libre te mojaste por tu descuido tal vez y te enfermaste? Entonces en este caso vamos a ver nosotros, vamos a tomar en cuenta qué es la voluntad de Dios y qué es, hasta dónde está en nosotros la responsabilidad. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta pandemia
esta situación crítica de esta enfermedad, ¿cuántas veces se nos ha dicho, muchas veces se nos ha dicho, de que debemos de cuidarnos, tomar las medidas necesarias para poder proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos? Pero si ustedes ven en las noticias o salen de repente a la calle y ven tanta gente que anda afuera y muchos sin protección, muchos sin tomar las medidas del distanciamiento social, etc. Y pues de repente pues, sale mucha gente enferma, últimamente está saliendo mucha gente enferma. Y alguien podría decir, pues es la voluntad de Dios. Y yo diría, ¿será que la voluntad de Dios te mandó a que te contagiaras y que no tomaras las medidas necesarias? Porque muchos se han contagiado por descuido. Claro, tener en cuenta también de que pues, es bastante contagioso este virus y a veces tomando las medidas necesarias para no contagiarse, pues también hay contagio. Pero cuando tenemos en nuestras manos las posibilidades de poder evitar la desgracia, de poder evitar, en este caso, la enfermedad, y no lo hacemos, es el descuido nuestro, hermanos, y no es la voluntad de Dios. Ahora sí, Dios permite en nuestra libertad que nosotros podamos decidir, y Dios lo respeta. Y cuando nosotros decidimos, Dios, pues en su amor infinito, se llama providencia, por medio de esa situación que podamos vivir, que podamos experimentar, Dios también quiere salvarnos y Dios quiere experimentarnos su amor. No quiere decir, hermanos, que por nuestras irresponsabilidades o descuidos de nuestras decisiones, Dios va a decir, pues fue culpa de Él lo decidió, etc. No, aún en esos momentos de nuestras decisiones que hayamos tomado, Dios se compadece de nosotros como un Padre amoroso, como un Padre misericordioso, y jamás nos abandona. ¿Cómo podemos ver entonces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermanos, es aquello que el Señor va llevando en nuestras vidas conforme para nuestra salvación. Por ejemplo, el Señor nos ha dado los mandamientos que son 10. Estos 10 mandamientos podemos considerar nosotros claramente que es la voluntad de Dios. El primer mandamiento, por ejemplo, dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Quiere decir, hermanos, que sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra persona, el amor de Dios tiene que estar en el cristiano, en aquella persona que cree en Dios. Cuando la persona desvía su amor, su atención, desvía su objetivo principal, que es Dios, y este desvío le trae consecuencias, entonces allí se supone que no se está haciendo la voluntad de Dios. Pero si yo amando a Dios, si yo entregándome a Dios, por ejemplo los primeros cristianos, o muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia, amaron a Dios entrañablemente, profundamente, y esto les trajo a consecuencia la muerte, eso es la voluntad de Dios. No es porque ellos se lo buscaron de forma directa, sino que cumpliendo la voluntad de Dios, les conllevó una consecuencia. Y por lo tanto, hermanos, eso se convierte en voluntad de Dios. Personas de nuestro tiempo, seres queridos que ustedes tal vez han conocido, habrán sufrido algo, hablando de la enfermedad, para no quedar en esta idea. ¿Habrán conocido ustedes algún familiar, algún conocido, ser querido, de que haya sufrido alguna enfermedad grave y tal vez inexplicable? Enfermedades que llegan, enfermedades que se dan por cuestiones naturales. Entonces ahí nosotros podríamos decir, pues no es decisión de la persona que se haya enfermado, no es decisión de la persona de que haya buscado la enfermedad llegó. Entonces ahí podríamos nosotros decir, Dios quiere que por medio de esa enfermedad, por medio de esa situación, la persona pueda encontrar a Dios. Yo conozco testimonios de personas que, habiendo estado olvidadas de Dios, una experiencia dolorosa de la enfermedad, una experiencia terrible de alguna enfermedad, los acercó más a Dios. Y gracias a Dios, ahora, ya habiendo superado esa situación de la enfermedad, ahora son unas personas más allegadas a Dios, más amantes de Dios.
Entonces la enfermedad o la situación difícil, hermanos, debe de ayudarnos, debe de brindarnos ese empujoncito para acercarnos a Dios. Las situaciones hostiles, las situaciones difíciles, las situaciones en las que sufrimos, hermanos, no deben de ser por gusto, deben de tener un objetivo, deben de tener un fin. Una es purificar nuestra alma, la otra es fortalecernos, la otra es acercarnos más a Dios. Pero quiero dejar claro, no nos confundamos también con lo que he dicho. Cuando nosotros buscamos o nos exponemos o propiciamos para que alguna situación se dé en nuestras vidas, no quiere decir, hermanos, de que Dios nos abandona. En esa situación, Dios nos abraza y nos deja solos, y no nos deja solos, y nos ama, nos abraza, nos acompaña, nos fortalece como el Padre ama, abraza y acompaña a sus hijos. ¿Esto por qué yo lo digo? Porque hemos escuchado en la primera lectura que desde un principio Jeroboam, que fue el primer rey del reino del norte de Israel, ya sabía, ya se le había anunciado de que por haber abandonado a Dios y haber hecho ese acto de rebeldía, de haber separado el reino, le iba a traer unas consecuencias, y él no lo quiso aceptar. Él sabía, ya se lo había anunciado el profeta Amós, y sin embargo Jeroboam lo mandó al otro reino y le dijo: desaparece de aquí porque no quiero que me digas esas cosas, porque pues ¿quién va a querer que se le digan cosas terribles de su vida y de sus seres queridos? Entonces Jeroboam ya sabía, ya conocía, y él aún así siguió adelante con su proyecto, y luego los reyes que van a venir después van a ser reyes que abandonan totalmente a Dios. Entonces, pues podríamos decir que Jeroboam se lo buscó. Jeroboam propició a que sucedieran estas desgracias, ya se le había dicho. Sin embargo, cuando vemos el destierro de Israel, del reino del norte y luego el reino del sur, cuando se los llevaron a Babilonia desterrados, Dios no los abandonó, Dios no los dejó. Es más, en esa situación difícil que tuvieron estas personas, allí fue donde se afianzó, donde se consolidó, donde se fortaleció su fe, donde ellos aprendieron a amar más a Dios, porque Dios nunca los había dejado. Me viene a la mente aquel salmo que en alguna ocasión hemos escuchado, me imagino que ustedes ya lo escucharon, que dice: el Señor ha estado grande con nosotros, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando, llevando la semilla, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Hablan del regreso de Israel, de Judá, a su tierra de nuevo, porque ellos habían experimentado el amor de Dios, que aún en las dificultades Dios no los había dejado. Pero también, hermanos, nosotros somos en gran parte responsables de las situaciones que nos pasan, pero tener claro que Dios no nos deja. Hoy vemos a Dios, un Padre amoroso, curando a un paralítico. Interesante estas dos palabras que le dice Jesucristo a este paralítico: ten confianza, hijo. Es como que un papá, como un ser querido, le dijera a aquella persona a quien ama: ánimo, confía, fortaleza, échale ganas. El Señor confía que nosotros podemos. El Señor confió en que este hombre, aún en su lecho de paralítico, podía, y le dijo: confianza, ánimo, fuerza, valor. Y hoy estas palabras son para nosotros también. No sé la situación que estemos viviendo, no sé qué situación de nuestra vida se esté desarrollando en este momento, pero hoy Dios te dice: confianza, ánimo, fortaleza, lucha, adelante,
Porque el Señor confía, hermanos, de que nosotros tenemos la capacidad humana y espiritual para salir adelante. Y Él está junto a nosotros y nunca nos va a dejar. Sea la situación que sea que ya nos haya venido sin nosotros buscarla o que nosotros la hayamos buscado tal vez, pero el Señor nunca nos va a dejar. Y Él nos está diciendo, ánimo, ten confianza. Y luego viene la otra palabra, hijo. La primera palabra nos habla de que Dios confía en nosotros, que tenemos la capacidad, de que Él ve en nosotros el potencial para poder realizar pues nuestra vida. Y luego viene la palabra hijo. Así como un padre o como una madre, Dios nos ama. Dios nos ve con fuerzas al decirnos ánimo, sé valiente, pero también ve nuestra debilidad y nos ve como sus hijos. La palabra que utiliza aquí en el griego, el Evangelio, denota a un pequeño, a un niño pequeño, cuando le dice hijo. Por lo tanto, hermanos, hermanas, Dios tiene confianza en nosotros, como hombres y mujeres capaces de que con nuestras fuerzas y con su ayuda podamos salir adelante. Pero también Dios sabe de que somos débiles, de que somos frágiles, y por eso como un papá o como una mamá nos dice hijos y nunca nos abandona. Confiemos siempre en Dios. Dios nunca se aparta de nosotros. Qué grande es el misterio de nuestra salvación. La voluntad de Dios es que nosotros le busquemos. La voluntad de Dios es que nosotros cumplamos sus mandamientos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Que te doy, es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en su designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real
a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, aumenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con las palabras, con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, obispo auxiliar Gregorio Luza Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que eres reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Cristo, amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En praderas de frescura me apacienta, hacia aguas de reposo me conduce, por senderos de justicia me guía y consuela mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos por la participación de este sacrificio
que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya. Te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne, que Él que reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Les seguimos animando, recomendando que permanezcan en su casa, que se cuiden bastante en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir, principalmente en esos contagios, bastantes contagios que está habiendo de este coronavirus. Entonces, permanezcan en sus casas, si salen a trabajar, cuídense mucho. Están en nuestras oraciones, nos encomendamos a sus oraciones. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tuviste en sus partes. Ven con nosotros por todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos tengas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Romero. Ruega por nosotros.